Estética de la recepción. Bien, la estética de la recepción, a diferencia del estructuralismo, que centraba la atención de la interpretación en el texto, se focaliza en el receptor o lector del texto. La recepción, como su palabra lo menciona, se fundamenta en el lector como figura central de la comprensión de fenómenos literarios. Si bien el lector es el centro de los estudios y el objeto de la estética de la recepción es la relación entre texto y lector. Bien, la estética de la recepción venía a llenar el vacío que dejaba los anteriores paradigmas. Por eso es que esta estética de la recepción reincorpora una serie de principios estéticos y críticos que se habían estado desarrollando anteriormente por otras escuelas literarias. Tenemos lo que es el formalismo ruso, donde los formalistas incluyeron la percepción estética al definir la obra de arte como la suma de sus artificios y al atender al proceso de interpretación. Luego tenemos la fenomenología de Román. Esta está sustentada por no examinar las cosas en particular, sino la esencia universal. Estudiaba la conciencia humana, un mundo de puras posibilidades. El estructuralismo de Praga, su mayor legado dentro del estructuralismo hace referencia a la fonética. En vez de hacer una lista de los sonidos, que aparecen en el lenguaje, la escuela de Praga estudió cómo estos estaban relacionados. Luego tenemos la sociología de la literatura, donde es un método de estudio de las obras literarias de los llamados trascendentes. Es decir, aquellos que analizan las obras en virtud de una clave interpretativa que está más allá de la configuración lingüística del texto. Y finalmente tenemos la hermenéutica, donde se insistió en la naturaleza histórica de la interpretación. La experiencia estética modifica a quien la tiene, con lo que se llega al problema de la mediación entre el mundo de la obra y el mundo del lector. Bien, Hans Robert Haus es un filólogo especializado en literatura alemana, literatura románica, literatura medieval y en literatura francesa moderna. Se le considera uno de los padres de la estética de la recepción. Si bien la estética de la recepción fue definida por primera vez por Hans Robert Haus en la conferencia inaugural de la Universidad de Constanza en Alemania el 13 de abril de 1967. La teoría o estética de la recepción pretendía una revolución en la concepción de la relación autor-receptor de la obra literaria, que sería trasladada posteriormente al resto de las manifestaciones artísticas. Bien, con respecto a la literatura, con la estética de Haus, la literatura se considera como un fenómeno pensado para el lector, pese a que la recepción ha estado presente en casi toda la teoría literaria del siglo XX. No se trata de un cambio de paradigma, sino más bien de una traslación del énfasis hacia un aspecto concreto, un rescate de la presencia del lector, del cual depende la existencia misma de la obra literaria. Bien, ya en 1972, 2 años después de
la publicación de la teoría estética de Adorno, Gauss publica Pequeña apología de la experiencia estética, defendiendo la función placentera del arte y el goce estético que se produce en el contacto entre el lector, en el caso de la literatura, y el texto. Ya en 1975, Robert Gauss comenta su trabajo anterior y propone una tesis sobre la continuación del debate sobre el lector. Manifiesta: la literatura y el arte solo se convierten en proceso histórico concreto cuando interviene la experiencia de los que reciben, disfrutan y juzgan las obras. Ellos, de esta manera, las aceptan o rechazan, las eligen y las olvidan, llegando a formar tradiciones que pueden incluso, en no pequeña medida, asumir la función activa de contestar a una tradición, ya que ellos mismos producen nuevas obras. Bien, Gauss considera que era el lector el que daba verdaderos sentidos a los textos cuando los lee. Primero, de modo que a partir de la interacción receptor-texto, cuando se configura realmente la obra de arte. Esto quiere decir que cuando se lee una obra, es que esa obra en sí ya está completa. Cuando hay alguien que ya hizo todo ese proceso reflexivo e interpretativo de de esta obra. Y es ahí justamente cuando podemos decir que la obra está completa. Segundo, por supuesto, el texto cumple un rol importante en esta construcción de significado, pero no como un todo único, completo y cerrado, sino que se presenta ante el espectador lleno de vacíos, que éste debe completar a partir de las propias pistas aportadas por el texto, pero también de la propia experiencia personal y contextual del lector. Digamos, digamos, todo lo que mencioné, todo ese proceso que mencioné anteriormente, ese proceso interpretativo en el que cuando leemos nos vamos haciendo preguntas y luego en el mismo texto se van respondiendo. O nosotros mismos vamos adquiriendo una nueva interpretación de este texto cada vez que hacemos esto. Es que la obra o el texto se está configurando en sí, completando, y que nosotros vamos completando como lectores activos. Bien, este análisis se va a centrar en el ámbito de la negociación y oposición sobre parte de la audiencia. Esto implica que un texto, ya sea libro, una película u otro trabajo creativo, no es siempre interpretado con las mismas motivaciones por las que fue escrito, sino que el lector lo hace basado en un bagaje cultural individual y en sus experiencias vividas. Esto va de la mano con el efecto estético, digamos, de qué manera percibimos la historia, la obra, el texto. La interpretación va a ser distinta, es decir, el lector de ahora en adelante, con la teoría de la recepción, le va a dar un significado nuevo, y ese significado va a estar basado en el bagaje cultural individual, justamente, ya sea su experiencia de vida, emociones, recuerdos, etc. Bien, Gauss distingue dos tipos de horizontes. Tenemos el horizonte de expectativas, implicado directamente en la obra, la intención del autor, y luego el horizonte de experiencias, suplido por el receptor a partir de sus propias interpretaciones. Bien, esta teoría de la recepción estética no es tan nueva, si bien Gauss la posiciona como elemento de análisis literario importante, pero
hay muchos autores que antes se refirieron a esta teoría. Tenemos Platón, que manifestó: la poesía ejerce un poderoso afecto de cautivar o seducir a sus lectores. Acá se manifiesta la importancia absoluta del lector, o sea, lo que genera esa poesía en el receptor. Aristóteles manifiesta: la tragedia tiene un efecto positivo en los lectores, ya que por medio de lo leído el lector se libera de sus pasiones, miedos y odios. Además, le sirve de ejemplo para no cometer los errores de los protagonistas de estas tragedias. En este caso, Aristóteles afirma que la tragedia produce un efecto en el lector, por ende, una vez más, se le da más importancia al lector que al texto. Bien, Paul Valéry, para finalizar, manifiesta: mis versos tienen el efecto que el lector quiere dar. En la reflexión del poeta francés encontramos algunas ideas sobre el papel del receptor. Digamos, esta idea de que la poesía o el arte en general tiene un sentido inmanente que al receptor le toca reproducir. Bien, ¿por qué es el lector quien le da vida al texto? House dice 3 cosas muy relevantes. Primero, porque el lector, por medio de su interpretación, le da el sentido al texto. Es como, por ejemplo, una canción que en algún momento de nuestras vidas nos generó algo y que en otro momento va a generar otras cosas distintas. Lo mismo ocurrirá con un texto o una obra. Segundo, un texto cerrado es como una máquina que no funciona. Solo el lector podrá darle el sentido. O sea, el texto es texto en la medida en que hay otro que le da un sentido a esa obra, y ese otro es justamente el receptor. Y tercero, dependerá de la edad del lector, de su bagaje cultural y de la cultura que tenga. O sea, dependerá de lo que ha leído, de lo que ha escuchado, de cuánto conoce, y todos estos elementos vivenciales van a permitir entregarle un contexto que le dé, digamos, un sentido de lo que está leyendo. Bien. ¿De qué manera podemos analizar el efecto estético de una obra literaria? Primero, debemos identificar qué sensación, emoción o idea nos dejó la lectura de la obra. Por ejemplo, ya sea tristeza, desgracia, desgranado, impacto, etc. Ese es justamente el efecto estético. Entonces, el efecto estético es lo que te provocó el texto, ya sea un efecto cómico, me causó mucha gracia, como por ejemplo. Segundo, debemos justificar ese efecto estético a partir de 2 categorías. Tenemos fondo y forma. El fondo es lo que dice o lo que se intenta referir el autor. Digamos, el contenido puro de la obra, podemos decir que corresponde a qué se trata la obra. O sea, el fondo es básicamente de qué se trata la obra. Y la forma es cómo se dice o expresa el contenido de la obra literaria. Considera estructuras, elementos propios del género literario y recursos estilísticos, ya sea lingüísticos o no lingüísticos, que el autor selecciona para intencionar la interpretación del lector. Digamos, la forma es qué elementos utiliza el autor para lograr ese efecto estético. Bien, para tener en cuenta, el fondo puede corresponder a una interpretación de tú mismo o misma como lector. Para justificar a partir de las formas se intenta utilizar siempre el análisis de elementos o recursos. Por ejemplo, si es un texto narrativo,
tiene que tener los elementos propios de la narrativa, ya sea conflicto, análisis de personajes, tipo de narrador, personajes tipo, estereotipos, intertextualidad, etc. Si es un texto lírico, ya sea un hablante, objeto, motivo, aptitud lírica, figuras retóricas, símbolos, tipo de rima, etc. Y también, si es un texto dramático, tiene que haber esto de conflicto, análisis de personajes, acotación, estructura interna y externa, diálogo específico, intertextualidad, estereotipo, etc. Bien, para finalizar, se puede afirmar que las teorías de la recepción es una teoría que no ha generado un eco especial dentro de la crítica literaria.